Se acabó el culebrón Harden, ahora hemos de averiguar cómo va a funcionar el Big 3 de los Nets, el que puede ser uno de los mejores Big 3 de la historia. Después de muchos meses no yendo a entrenar, saliendo de fiesta, comiendo demasiado y diciendo que tus compañeros son muy malos públicamente, James Harden ha conseguido lo que llevaba tiempo esperando, que es que le traspasen. Y además lo han hecho a donde él quería que lo traspasaran, que es a los Nets, su favorito desde el inicio. La otra opción era Filadelfia. Brooklyn está bien porque nos va a dar más morbo, nos va a dar más clics, nos va a dar más visitas, porque hay mucho más de lo que hablar. Y el primer tema del que quiero hablar me parece muy interesante y es sobre el Big 3. No voy a hablar sobre la adaptación del Big 3 porque eso necesitamos verlo, o necesitamos primero que Kyrie Irving vuelva. No voy a hablar de cómo o quién se jugaría un último tiro, si van 97-97 en el último segundo ante los Lakers en las finales de la NBA, pero sí que quiero abrir un debate interesante, y es que, cogiendo los tres jugadores y el nivel de los tres jugadores, olvidémonos del fit. Olvidémonos de cómo se van a adaptar, olvidémonos de todo lo demás, ¿vale? Cojamos solo los tres jugadores. ¿Son el mejor Big 3 de la historia? Me parece un debate muy lícito. Como siempre, antes de empezar a hablar sobre el Big 3, antes de entrar en materia sobre el vídeo, os voy a pedir que os suscribáis, que le deis like al vídeo, que activéis las campanitas. Me parece muy importante que sigamos creciendo porque ya hemos llegado a 200, pero ahora es cuando la temporada se pone importante. Cuando hemos de averiguar si Kyrie Irving va a volver a jugar a baloncesto o no, o cuando James Harden va a empezar a adelgazar o no. Es un momento clave de la temporada y hemos de vivirlo aquí en el canal de YouTube. Y volviendo al Big 3, y ahora ya entramos en materia con todo, voy a repetir el tema muy importante. El mejor Big 3, pero cogiendo los tres jugadores. El nivel individual del primero, el nivel individual del segundo y el nivel individual del tercero. No cómo encajan, ¿vale? Esto no son los Spurs. Ahora mismo, y creo que no es exagerar, podemos decir que Kevin Durant y James Harden son dos de los mejores 6 jugadores de la liga, ¿vale? Los tengo ahí con LeBron, con Giannis, con Curry y con Kawhi. Esos son los que para mí son los 6 mejores jugadores de la liga. Si queréis añadir a Anthony Davis, los mejores 7 me parece perfecto, ¿vale? Lo entendemos todos, pero tienen a 2 de los mejores 7 jugadores de la liga. Eso lo puede decir Brooklyn Nets y lo puede decir Los Ángeles Lakers. La diferencia la va a marcar Kyrie Irving. Ahora mismo Kyrie Irving es un fantasma, pero si se concentra, si vuelve y se juega al baloncesto al mejor nivel, como por ejemplo el mes que vimos el año pasado, Kyrie Irving puede ser, en su peak, un top 10 de la NBA. En un nivel normal, un top 20 de la NBA. Y Kyrie Irving jugando al peor nivel que se nos pueda ocurrir, top 25, top 30 de la NBA. ¿Cuántos Big 3 en la historia de la NBA han tenido dos top 7 y un top 20 jugando en el mejor momento de su carrera, porque al final todos están en su prime para el mismo equipo? ¿Qué he hecho? Bueno, pues lo que hace una persona normal. Entro en Basketball Reference y he buscado los mejores Big 3 de la historia. La verdad es que la mayoría son Big 3 que han rendido muy bien, pero que igual los tres mejores hombres, o el segundo y el tercero, no son tan buenos como podrían ser James Harden y Kyrie Irving. Porque esto sí que es importante. Los voy a ordenar como Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Este es el 1, 2, 3 a nivel ranking en la liga, ¿vale? Kyrie Irving es el 3, James Harden el 2 y Kevin Durant es el jugador más importante de estos Nets. Lo digo porque lo compararé jugador por jugador. Entonces he cogido 12 Big 3 a lo largo de la historia de la NBA y los voy a comparar a ver si hay alguno que individualmente se acerque a este Big 3. Y vamos a hacerlo por épocas. Por ejemplo, vamos a empezar por la época de Will Chamberlain y Bill Russell. Cada uno tenía su Big 3. El de Will Chamberlain era el propio Chamberlain con Jerry West y con Elgin Baylor. ¿Podemos decir que ese Big 3 está al nivel del actual? Yo creo que sí. Para mí ese es, a nivel jugadores, uno de los mejores Big 3 de la historia, si no el mejor. Hay otro que creo que se puede acercar, pero para mí ese es, por el nivel de los tres jugadores individualmente, lo que habían hecho en su carrera individualmente, el mejor Big 3 de la historia. Will Chamberlain es el mayor anotador que hemos visto. Jerry West es lo que era Kevin Durant antes de que Kevin Durant existiera. Y Elgin Baylor es un jugador capaz de anotar 35 puntos en una temporada antes de que esos dos jugadores llegaran a Los Ángeles. Por lo tanto, y empezamos fuerte, para mí ese es uno de los dos Big 3 que se acerca o que puede decir que es mejor que el que vamos a ver en Brooklyn este año. En la misma época tenemos el Big 3 de Bill Russell, que lo podemos juntar pues con Bob Cousy y con Tom Heinsohn, con Sam Jones y con John Havlicek, lo puedes juntar con quien quieras. Y eso un poco nos da una pista de que no era un Big 3, sino más bien un equipazo. Era un equipazo que ganó 250.000 anillos, ganó 11 anillos, y que no podemos considerarlo Big 3. Es verdad que a la hora de ganar hemos de coger a Bill Russell, Sam Jones y John Havlicek, que ganaron 7 seguidos sin perder ninguna final, pero lo que decía, al final son un equipo, fueron el mejor equipo de la historia a nivel ganar,
y no podemos considerar que fue un Big Three. Nos vamos un par de décadas más tarde, pero seguimos en Boston. Llega Larry Bird a la franquicia y se junta con Robert Parrish y Kevin McHale. Pasa lo mismo otra vez. Quizá es el mejor frontcourt de la historia de la NBA. Sí, seguramente. Es muy probable que sea el mejor frontcourt de la historia de la NBA, pero es un equipo que tiene a dos jugadores, a Dennis Johnson y a Danny Ainge, completando un quinteto espectacular. Para mí los Celtics del 86 han jugado baloncesto como nunca más nadie ha jugado al baloncesto. O sea, si algún día tenéis un rato libre, buscar partidos de los Celtics del 86. Pero otra vez, se trata de un equipo más que un Big Three y hay una trampa. Quizá es la misma trampa que había con Will Chamberlain y que veremos más adelante con Michael Jordan y con LeBron James. Y es que tienes al mejor jugador del mundo en ese momento. Larry Bird gana 3 MVPs consecutivos, por lo tanto, si tú tienes al número 1 del mundo, es probable que sea mejor que Kevin Durant, sí, pero el 2 y el 3 quizá no están al nivel de James Harden y de Kyrie Irving. Por lo tanto, no, ese Big Three de los Celtics no es superior al de los Nets actualmente. Pero en esa misma época había otro Big Three muy interesante. Al otro lado del país, en Los Ángeles, se juntaron Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Y créeme, ese sí que es mejor. No solo tienes a 2 de los 7 mejores jugadores que había en la NBA en ese momento, es que tienes a 2 de los 7 mejores jugadores de la historia de la NBA. Para mí, Kareem es el tercero, Magic Johnson es el quinto, algún día hablaré de esto. Creo que ese es el gran Big Three de la NBA. Por encima del de Will Chamberlain, otra vez, como podéis ver en Los Ángeles, ese Big Three es el que cambia todo, el que demuestra que sí que necesitas a 3 jugadores increíbles a un nivel diferencial y que eso te va a hacer campeón. De hecho, en aquella época la mayoría de anillos los ganan los Big Threes, el de Larry Bird y luego el de Magic Johnson. Y vemos que el primer anillo que no gana ninguna de esas dos franquicias lo gana otro Big Three, el de Detroit. Pero no lo podemos considerar un Big Three. ¿Por qué? Porque se trata del primer caso de un equipo con quizá un par de jugadores diferenciales. Podemos hablar de Isaiah Thomas y Joe Dumars. Y luego un equipo alrededor muy bien construido. Para mí es un Big Two, un dúo muy bueno, pero que además es perfecto por el fit. Los Spurs, antes de los Spurs, si los Spurs te apuñalarán. Es el mejor equipo posible sacando el máximo nivel de cada jugador. Es algo que Popovich habría podido hacer, pero que luego lo hizo jugando un baloncesto precioso en vez de casi asesinar a Michael Jordan en un partido de baloncesto. Por lo tanto, el Big Three de los Pistons, que se completaría por ejemplo con Bill Laimbeer, para mí no es mejor que el actual. Y después de los Pistons, ¿quién viene? Pues los Bulls. Los Bulls del 91 al 98. El Big Three es Michael Jordan, Scottie Pippen y quien te dé la gana. Puedes poner a Horace Grant, puedes poner a Tony Kukoc, la mayoría de gente pondría a Dennis Rodman. Pero me pasa lo mismo, y es que ni Horace Grant, en la época en la que jugó en Chicago, ni Tony Kukoc, ni Dennis Rodman llegan al nivel de Kyrie Irving como jugador individual de baloncesto, ¿vale? Es verdad que, sobre todo, Rodman y Grant a nivel fit eran perfectos por el triángulo que Phil Jackson forzaba a sus jugadores a utilizar, pero creo que Kyrie Irving sigue siendo mejor que esos 3 jugadores. Por lo tanto, pese a que tu número 1, Michael Jordan, es mucho mejor que Kevin Durant, tu número 3 no es mejor que el número 3 actual de los Nets, que es la principal diferencia veremos en la mayoría de Big Threes. De Chicago volvemos a Los Ángeles, ya se ha convertido en habitual los Lakers, Kobe, Shaq y alguien más. Derek Fisher, Robert Horry, me da igual. Kobe y Shaq sí que eran 2 de los 5 mejores jugadores de la NBA. De hecho, para mí Shaquille O'Neal en aquella época es el jugador más dominador que hemos visto en la NBA desde Michael Jordan. O sea, el dominio que tiene Shaq del 99 al 2003 está solo comparable con el dominio que tiene Michael Jordan en su primer three-peat. Kobe Bryant a 2002 ya llega a un nivel All-Star, casi MVP, pero el tercer jugador está muy lejos. Ni Derek Fisher ni Robert Horry se pueden comparar con Kyrie Irving en la actualidad, por lo que estos Lakers se caen. Y hablando de Lakers que se caen, el mayor rival de los Lakers fueron los Spurs. Unos Spurs que quizás son la cuna del Big Three, de cómo crear, conservar, mantener, trabajar un Big Three, que son seguramente el mejor Big Three colectivo de la historia, que ganaron 545 partidos, que ganaron 4 anillos, que jugaron 5 finales y que vimos pasar alrededor jugadores, pues desde David Robinson, que bueno, no coincidió con Manu Ginobili, hasta Kawhi Leonard, una evolución muy bestia y que siempre mantenía a ese Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili. Pero es que realmente, pese a que Tim Duncan sí que es uno de los 10 mejores jugadores de la historia, Tony Parker no se acerca al nivel de Kyrie Irving. Y lo digo desde el respeto, o sea, para Tim Duncan era mejor tener a Tony Parker y a Manu Ginobili, pero James Harden y Kyrie Irving son mucho mejores jugadores. Y eso implica que el siguiente Big Three, el de los Celtics de 2008, se cae simplemente por el hecho de que ninguno de los 3 jugadores llega al nivel de James Harden, por ejemplo. Ni Kevin Garnett, ni Paul Pierce, ni Ray Allen son mejores de lo que son ahora mismo James Harden o Kevin Durant. Sí que quizá el tercer jugador de ese Big Three, que podría ser Ray Allen, podría ser mejor que Kyrie Irving. El Ray Allen de Milwaukee y de Seattle es una absoluta barbaridad, pero
no llegan al nivel de este Big 3. Por lo tanto, ahora mismo seguimos en 2010 con solo 2 Big 3 mejores que el actual de los Nets. Son los 2 de los Lakers. Will Chamberlain, Jerry West, Elgin Baylor y 20 años después o 15 años después, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Entramos en la década anterior, la de 2010, y nos vamos a centrar un rato en LeBron James. Primero en Miami, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Lo dejo a vosotros, pero para mí Chris Bosh no es mejor que Kyrie Irving. Sí que LeBron James y Dwayne Wade en aquella época se pueden comparar a Kevin Durant, James Harden en la actualidad. De hecho, es una comparación bastante justa, bastante acertada, pero Chris Bosh individualmente no es mejor que Kyrie Irving. Sí que quizá podría ser mejor fit, pero por 29ª vez voy a explicarlo. Estoy hablando de qué Big 3 es mejor individualmente, que tiene a los 3 mejores jugadores. Por lo tanto, sigue por encima los Nets de 2021 si Kyrie Irving aparece. Y de Miami nos volvemos a Cleveland, donde LeBron James empezó su carrera. LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love. ¿Es Kyrie Irving mejor que James Harden? No, debate acabado, porque además Kevin Love tampoco es mejor que Kyrie Irving de 2021. Me estoy liando con tantos Kyrie Irvings. Voy a acabarlo aquí y me voy a ir al archienemigo de esos Cavaliers, a los Warriors. Aquí hay un debate muy grande. Primero, ¿qué Big 3 de los Warriors elegir? ¿El de Curry, Clay y Dre o el de Curry, Clay y KD? Bueno, pues he elegido el de KD porque ganó 2 anillos consecutivos, 2 MVPs consecutivos en las finales, 3 finales consecutivas, pero hay un debate. Lo he abierto en Twitter y de hecho me está sorprendiendo mucho el resultado. No sé si es que he planteado mal la pregunta, es que yo tengo a Kyrie Irving en muy buena estima, que no es eso, no sé cuál es el motivo, pero por ahora muchos de vosotros, 80%, creéis que Klay Thompson es mejor que Kyrie Irving. No sé, ¿eh? O sea, sí que se adapta mejor a un Big 3, pero para mí Kyrie Irving es mejor que Klay Thompson. Creo. Kevin Durant y Stephen Curry son perfectamente comparables a Kevin Durant y James Harden. De hecho, incluso podríamos decir que son un poco mejores, porque aquel Curry viene del MVP unánime en 2015, juega a un nivel de baloncesto espectacular, y Kevin Durant es prelesión, y cuando además todavía no ha ganado un anillo y tiene entre ceja y ceja eso, el convertirse en el número 1 de la NBA después de ser 350 años el número 2 detrás de LeBron James. Por lo tanto, esos dos jugadores pueden estar al nivel de Kevin Durant y James Harden, pero el debate es Klay y Kyrie Irving. Y lo digo otra vez, lo dejo a vosotros decidir quién creéis que es mejor. Podéis dejar un comentario si es el Big 3 o el actual que estamos viendo en los Nets. Para mí, lo he dicho, Kyrie es mejor que Klay. Ahora, Klay se adapta mejor a un Big 3. Sí, pero el debate es ¿qué equipo tiene 3 mejores jugadores? El actual de los Nets, para mí, es la respuesta correcta. Y acabamos pues con el último Big 3, el actual. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden funcionar? Bueno, para mí es muy complicado que funcionen. Hablaré algún día largo y entendido del Big 3, una vez los podamos ver en directo. Pero creo que a nivel juntar potencia ofensiva has cogido a 3 de los 7 mejores jugadores ofensivos. ¿Quién va a defender? Es otro tema, porque además has tenido que sacrificar bastante de tu banquillo por este traspaso. Además has perdido a Dinwiddie por lesión. Pero creo que si consigues centrar a los jugadores, y eso el mayor reto para Steve Nash va a ser Kyrie Irving, tienes en tus manos uno de los 3 mejores Big 3 de la historia de la NBA, y con eso la certeza te dice que has de ganar el anillo.